Hola a todos, bienvenidos a Revelados. Te estuvimos escuchando, recibimos muchos mensajes, estamos atravesando un momento difícil, hay mucha incertidumbre, inquietud en la sociedad a nivel socioeconómico y hoy vamos a tener una entrevista con una persona muy especial, el doctor Eduardo Menem. Él es abogado, político argentino y tenemos el gusto y el honor de hoy recibirlo en el programa y estar conversando con usted, doctor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes y saludos a toda su audiencia. Muchísimas gracias, es un placer para nosotros escucharnos. Como estuve adelantando a comienzo de programa, hay mucha incertidumbre, la gente está muy preocupada por esta situación que estamos atravesando, que desde donde la veamos es compleja. Desde ya, por una cuestión de seguridad, queda claro que no hay que estar transitando, que no hay que salir, que tenemos que estar en nuestras casas para prevenir un contagio, porque a ciencia cierta todavía no sabemos cómo impacta en cada uno de nosotros este virus, esta enfermedad. Por otro lado, hay una situación económica instalada que se está tornando cada vez más difícil. A mí me gustaría que usted comente, que nos dé su opinión al respecto, qué opina sobre cómo está el país, qué se puede hacer, qué podemos hacer nosotros como individuos, ¿no? Y a su vez como sociedad para sumar en esta situación que cada día se está tornando más difícil, más compleja. Sí, bueno, yo creo que indudablemente todo el mundo piensa lo mismo, es decir, estamos en una situación muy compleja. Ya venía la situación económica y social, estaba siendo compleja antes de la pandemia. Bueno, con la pandemia se ha agravado muchísimo, ¿no? Porque ahora se han sumado otros factores, como la gente que no puede trabajar, la gente que no puede llevar sustento para su hogar. Yo creo que está bien la medida que tomó en primera instancia el gobierno para entrar en la cuarentena, pero de todos modos me parece que lo hicieron sin un plan que contemple también cómo se sale de la cuarentena, porque es necesaria, Exacto. pero de todos modos no puede permanecer indefinidamente. Es decir, me parece que no hay un plan para la salida y eso es realmente preocupante, porque bueno, se podría haber sectorizado, segmentado, para que cuidar a los más vulnerables y dejar que la actividad laboral se pueda desempeñar, digamos, tomando todas las precauciones del caso, ¿no? Pero que se pueda desarrollar para que no siga agravándose la situación económica, la pobreza, que en este momento alcanza cifras alarmantes. Como bien decimos y coincidimos, que no se ha pensado todavía en una salida, pero si no empieza a activarse la parte laboral, vamos a entrar en un camino muy, muy complejo, más de lo que estamos hoy por hoy percibiendo y viviendo como sociedad, ¿no? Que la gente no se encuentra en una situación donde no está pudiendo trabajar, donde las empresas están cerrando, comercios, negocios, que sabemos de gente que tal vez lo tenía hace más de 30 años, hoy se encuentra en una imposibilidad de poder continuar. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que tendría que pasar o qué tendrían que hacer? ¿Cómo se puede dar un viraje a esta situación? Adoptar, por supuesto, tienen que ser adoptadas, valga la redundancia, en contra no solo con los infectólogos, con la parte sanitaria, sino también con la parte económica, con los economistas, e inclusive tiene que ser un foro multidisciplinario que aconseje medidas a tomar, porque si no, Claro, vamos cada vez no se peor. puede. Y no me escucha. Se escucha perfecto, que el mensaje es empezar a hacer algo, obviamente en conjunto Sí, con el equipo de que en un, profesionales que con acompaña al gobierno. claro, un conjunto interdisciplinario, ¿no? Porque acá llega a haber hasta problemas psíquicos con la gente que no puede salir, que se siente encerrada, que no pueden trabajar. Aparte el aspecto alimentario, ¿no? Que hay que tenerlo muy en cuenta.
Por eso yo creo que de aquí en más tiene que ser tomada de esa forma, no solo con el informe médico, no, también con el informe de los otros especialistas en la materia que opinen sobre, para hacer un plan, que yo creo que no existe un plan de salida que sea serio, porque hasta ahora se ha venido postergando. Bueno, eran los primeros días de abril, después a mediados, después, ahora ya se está hablando de agosto, se está hablando de septiembre, y bueno, eso significa realmente una verdadera catástrofe. Exactamente, porque la idea no es a uno ponerlo en peligro, ni mucho menos, todo lo contrario, sabiendo las medidas de prevención y precaución que cada uno, como ciudadano responsable, tiene que tomar, poder reanudar sus actividades para de esta forma activar la economía del país, que es fundamental, porque si no la gente no se va a morir del coronavirus, se va a empezar a morir de otras cosas. Los niveles de Pero angustia que por ya están supuesto, acusando a muchas personas es tremendo, los problemas psicológicos los médicos lo tienen que saber muy bien. Y por otra parte, el nivel de inseguridad que estuvo creciendo un montón en este último tiempo, si bien ya este país venimos con este problema desde hace mucho, en este último tiempo la verdad que estamos escuchando constantemente que toda esta situación se está agravando. ¿A usted qué le parece, doctor, este tema? y sí, en la medida que se agrava el problema económico, se prolonga la cuarentena, indudablemente va a crecer proporcionalmente la inseguridad, ¿no? Porque, bueno, se presta más a que la gente, la gente que le gusta lo ajeno, salgan a proveerse de su necesidad de esta forma, ¿no? A mí me parece que eso tiene que tener también en cuenta, ¿no? El factor inseguridad, porque en la medida que aumente los días de cuarentena, aumenta también el problema económico y va a aumentar también, además de los problemas que aludimos, de psíquico y todo lo demás, va a aumentar la inseguridad. Pero yo le quiero decir una cosa, esto se tiene que predicar también con el ejemplo. A mí me parece que no puede ser que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores estén sin funcionar, porque esta forma en que lo están haciendo virtualmente no se ajusta en lo más mínimo a los reglamentos y a la necesidad de que el poder más importante del Estado, que es el poder legislativo, está actuando virtualmente y en forma totalmente irregular. Tienen que llamar a los senadores, diputados, reunirse y también hacer frente a toda esta situación en forma personal, no virtual, porque si no se desvirtúa totalmente la actuación, repito, del poder más importante, el poder constitucional más importante del país. Vivimos en una república y es fundamental que cada poder actúe en forma conjunta e independiente a su vez. La justicia hoy está paralizada. Como bien decimos, el poder legislativo, las cámaras, no hay representantes. Si se comunican en forma virtual, sabemos y coincido plenamente con usted, es muy difícil porque pasa cada 2 por 3 que también se cae el sistema, nos pasa constantemente, no es Sí, claro, el mensaje no se entiende, es muy difícil trabajar de esa manera, es sí, muy además, complicado además, y me adhiero a lo que usted además, comenta. además, Verónica, vea, yo muchos años en el Senado, ¿no? Más de 20 años, y conozco perfectamente cómo es el desarrollo de las sesiones y lo que puede ocurrir. Y el sistema que están empleando es muy vulnerable. Cuando hasta ahora no han tratado, digamos, ninguna ley importante, pero cuando se trate y se llegue al momento de la votación y por ahí se produzcan esas interrupciones, va a generar problemas institucionales muy graves. Es decir, que además de los problemas sanitarios, además de los económicos, se va a sumar un problema institucional debido a la inactividad porque yo considero que están en un receso no autorizado. Ellos mismos se han declarado en receso, bueno, con un protocolo que viola los reglamentos de ambas cámaras, los viola abiertamente, porque para reformar los reglamentos tendrían que estar presencialmente y con
una mayoría calificada de los 2/3, ¿no? Como en el caso del reglamento del Senado. De modo tal que a mí me parece que no es este el camino. Yo creo que las autoridades parlamentarias deben citar para mañana mismo, y si algunos no pueden venir por el transporte, bueno, está parada la flota de aerolíneas, que los busquen, unos al norte, otros al sur, y que los traigan, y los que están acá en Buenos Aires, provincia también, que vengan como sean, porque es una función fundamental la del Parlamento. Creo que no le han dado la importancia que tiene, o no les conviene darle la importancia que tiene para poder seguir manejando las cuestiones arbitrariamente, ¿no? Yo creo que esto es esencial, y por supuesto la justicia también debe terminar con esa suerte de feria extraordinaria, porque se necesita también el judicial, que es el tercero de los poderes del Estado, pero no el menos importante. Es el que hace aplicar la ley, el que juzga. Así que yo creo que esa es una falla institucional muy grave. Yo lo escribí varias veces, yo tengo artículos sobre el tema. Además, se ha pronunciado la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario diciendo lo mismo. Además de la asociación, se le han mandado cartas a las autoridades parlamentarias diciéndole que no se puede seguir sesionando de esa forma, pero parece que no hay reacción, no hay reacción, y esto realmente es preocupante. Exactamente, y es tal cual donde estamos apuntando, que se escuchen todas las voces, vivimos en una democracia, vivimos en una república, y esto es lo que está faltando, ¿no? Unión en el momento de tomar decisiones. Con cada funcionario que hablamos independientemente coincide en que son medidas arbitrarias que no están conduciendo a nada positivo cerrarse de esta forma. Hay que escuchar a los senadores, a los diputados, hay que armarse para que voten en forma conjunta, que es lo mejor que estamos necesitando en este momento. La gente tiene una necesidad imperiosa de activar sus industrias, sus comercios, sus actividades. Estamos viendo que asimismo crece en forma tremenda el nivel de inseguridad, los robos, los asaltos. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Tanto preámbulo, tanta burocracia para salir a la calle con registros, con autorizaciones, y los ladrones, estos delincuentes andan sueltos con motos, como tampoco nadie los para. Entonces, empezar a tomar medidas que realmente den lugar a vivir una democracia en donde también se garantiza el derecho a la seguridad, a opinar, a vivir libremente, y esta sensación que tiene mucha gente ya de estar prisionero sin entender nada, ¿verdad, doctor? Sí, es así. Les reitero que la actitud del Parlamento y de la justicia no es la que corresponde en esta situación, pero hay otro problema de fondo, y que yo creo que es mucho más grave, ¿no? Si es que puede ser más grave desde el punto de vista institucional. A mí me parece que hay un problema del manejo interno en el gobierno. Yo creo que el presidente no está teniendo, no está disponiendo, no está usando el poder que tiene, porque hay interferencias que ya sabemos de dónde Claro. vienen. En este momento yo me podría aventurar a decir que el poder de gobierno en el país no está en la Casa Rosada, sino que está en el Instituto Patria, de donde se están dando todas las directivas, y esto que se hizo con el proyecto para expropiar una empresa privada es gravísimo, es gravísimo. Es Y muy para grave colmo, si lo quieren y causa mucha tratar, si lo quieren indignación. tratar, Sí, no solo de indignación, sino que le da un golpe mortal a la seguridad jurídica en el país. Imagínese, Verónica, el problema nuestro, además de todos los que estamos hablando, es que faltan inversiones. ¿Y quién va a venir a es invertir en un fundamental. país donde de buena primera el gobierno decide expropiar una empresa que ya está, digamos, siendo motivo de un procedimiento judicial? La empresa se presentó en convocatoria, y bueno, está en manos de un juez. ¿Qué tiene que meterse el Poder Ejecutivo a intervenir, y luego con intenciones de expropiar la empresa? Estamos retrocediendo años luz
ya hemos visto lo que es el manejo del Estado en nuestras empresas públicas, ¿no? Vea lo que está perdiendo Aerolíneas, vea lo que Exactamente. están perdiendo otras. Entonces, mientras el contribuyente se le exige cada vez más, porque el nivel de carga impositiva que tiene Argentina es uno de los más altos del mundo, por otro lado se despilfarra el dinero de forma vergonzosa, ¿no? Entonces yo creo que acá hay que Así dirimir, lo vemos todos. dirimir también quién es el que tiene el poder. Yo creo que Fernández todavía no ha cortado el cordón umbilical que lo une con el Instituto Patria, ¿no? Y esto también genera una situación de inestabilidad muy peligrosa, porque de pronto sale el secretario de Seguridad de Buenos Aires diciendo que él responde únicamente a Cristina Fernández de Kirchner, siendo que hay un presidente de la nación, hay un gobernador. Bueno, esto realmente es muy irregular, es Si ellos muy no lo tienen peligroso, claro, porque si ellos no lo tienen, no tienen claro, ¿cómo lo van a transmitir? Y la gente, cuando ve que entonces, ¿quién tiene el poder? ¿A quién votamos? ¿Quién dirige el país? bueno, por eso yo digo, la gente que hoy necesita algo, quiere hacer algún planteo, va a ir primero al Instituto Patria antes de ir a la Casa Rosada. Y esto es realmente es una situación muy, muy peligrosa, ¿no? Todos saben cómo se armó este gobierno, todos saben quién le cedió el lugar de la presidencia a Alberto Fernández, más allá de que haya sido elegido por el pueblo, es cierto, pero también en una situación bastante particular, ¿no? Donde la vicepresidenta no podía presentarse por razones obvias y bueno, armó todo para que sea Alberto Fernández. Pero lo que no puede haber es Pero un uno lo que espera del presidente que no presidente, ¿no? tenga el También, ejercicio de todo el poder. No tiene el ejercicio claro, de todo el también poder y esto uno, es peligroso. Porque ahora hay que tomar decisiones muy serias, muy de fondo, el plan, como decía hace un momento, de salida de la pandemia, cuál va a ser la agenda legislativa. Imagínense, Verónica, estamos en un país que no tiene presupuesto. Se ha prorrogado el presupuesto hecho por otro gobierno, ¿no? Y bueno, así, si hacen como hicieron en el tiempo de la señora de Kirchner cuando era presidenta, que lo dibujaban al presupuesto, ¿no? Porque subestimaban los ingresos para después poder disponer libremente de los fondos y con eso extorsionar a provincias, a intentes a gobernadores. Bueno, si no lo tienen, inclusive si no tienen presupuesto, lo van a dibujar peor, ¿no? Porque está bien que por la exacto. ley siga el presupuesto anterior, pero es de otro gobierno. Y si el presupuesto de ellos mismos lo dibujaban, ¿no? Y hacían esas maniobras, calcule, inclusive destruyeron el sistema de estadísticas más serio que había, el INDEC, lo destruyeron totalmente, lo intervinieron, ponían cifras realmente ridículas, como que teníamos menos pobres que en Alemania, desinformando al Sí, país. Yo digo, estamos en un desinformando. terreno muy, muy resquebradizo y yo creo Así que es. acá tiene que asumir todo el poder el presidente votado, no para que reciba instrucciones de una institución y de la vicepresidenta, que en definitiva no tiene el poder que está ejerciendo en estos momentos. Así es, y más aún estando en ejercicio el presidente, ¿no? Porque el presidente lo tenemos. El rol de la vicepresidenta es si no estaría el presidente actuando en su rol. Pero por Por eso mismo, nosotros supuesto. también esperamos del presidente la, la, la actitud para salir adelante con sus convicciones. Hay un pueblo entero, una gran parte del pueblo que lo votó y estamos esperando respuestas. Doctor, concretamente, como bien dijimos a lo largo de la entrevista, estamos en un camino sinuoso, difícil, desde el ángulo que uno lo vea. ¿Estamos camino a Venezuela, los argentinos? Bueno, yo creo que son situaciones muy distintas, ¿no? Esto del camino a Venezuela me parece que no es correcto. Son situaciones distintas. Venezuela lo ha destruido Chávez en adelante, están
asentados sobre un mar de petróleo y ahora tienen que importar el petróleo de Irán, no sé de quién le fía. No, las Uno lo situaciones que son recuerda que era distintas, el país es Venezuela lo que es ahora. distinto, la cultura es distinta. En lo que está muy equivocado, además, el presidente Fernández, y esto es un tema gravísimo, es que no tiene una política exterior adecuada a las circunstancias que estamos viviendo. En eso sí, se va para el lado de Venezuela, de los otros países de izquierda, que han fracasado todos han fracasado, y aquí en vez de ir Es un modelo que y no aplica. hacerse valer en el G20 que se consiguió durante la época del presidente Menem, integrar ese grupo selecto de países, no, el presidente habla con la gente del grupo Puebla, que no representan absolutamente nada. No sé qué hace por otra parte el canciller. El canciller está inactivo, hace algunas declaraciones, ahora ha hecho una por Malvinas, pero el canciller tendría que estar contactándose con todos los países de Occidente y bueno, con las grandes potencias para ver si podemos conseguir inversiones, porque eso también es función no solo del ministro. Para colmo tenemos un ministro de Economía que lo único que está preocupado es por el tema de la deuda, pero mientras tanto tenemos que conseguir inversiones, llegar a despertar confianza. Aquí hay una total falta de credibilidad en Argentina y no estamos haciendo nada para recuperarla, como hubo en otro tiempo, donde tuvimos muchísimas inversiones y pudimos crecer en la década del 90, crecimos un 50% del Producto Bruto, creció un 31% del Producto Bruto per cápita. ¿Pero por qué? Porque hubo inversiones, había confianza, la gente invertía, volvió al país en su tiempo General Motors, que se había ido en la década del 70, se instaló Toyota, se agrandó Fiat. Ahora, ¿qué está pasando? Se acaba de ir la TAM, porque no hay confianza, no hay política. Esto es lo grave. Sí, Quedan tremendo, cuántos miles de empleados quedaron afuera. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Exacto. Argentina ha perdido totalmente la confianza por las fallas de la política, porque no hay un centro de poder definido, porque están no se con ve estas seriedad. idas y vueltas. Exactamente, no hay exactamente. Doctor, un placer compartir esta entrevista. Lo esperamos pronto, nuevamente en otro programa. Tenía muchas ganas de escucharlo. La gente nos hacía muchas preguntas y quién mejor que usted para opinar respecto a estos temas. Gracias, gracias de todo el equipo de Canal Metro, de Revelados. Vuelvo a reiterarle, un gusto enorme, un placer haber compartido con usted esta primera parte del programa. El gusto ha sido mío, Verónica, y bueno, muchas gracias por el llamado y estoy a disposición. Gracias. Bueno, nuestros saludos y respetos a toda su familia, al doctor Menem también, al doctor Carlos Menem. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, doctor, igualmente. Gracias. Quédate ahí, enseguida un pequeño corte y seguimos, por supuesto, con mucho más Revelados. Seguimos con Revelados. Bueno, y este cierre que va para vos, ¿no? Que siempre nos escribís, nos preguntás. Estamos realmente transitando una situación difícil. Esto no quiere decir que no tenga salida. Fundamentalmente, entre todos tenemos que trabajar para que este camino sea lo más transitable posible a tener un resultado positivo, que la gente, cuando hacemos la sociedad toda, no solamente estamos hablando del Estado, sino también estamos hablando de nosotros como individuos, partes de un sistema social. El Estado también es muy importante en su labor y lo tiene que demostrar. No se puede activar un país no haciendo nada, quedándote encerrado en tu casa, ver cómo circulan los delincuentes, mientras que vos salís con miedo, con inseguridad, que no podés pagar tal vez muchas cuentas a fin de mes que seguramente a vos te llegan las facturas y hay que pagarlas porque si no te cortan la luz, te cortan el gas. Entonces, estamos de esta forma dando muchos pasos hacia atrás.
como estuvimos conversando en la entrevista recién con el doctor Eduardo Menem, de una forma u otra hay que empezar a activarse. Tenemos que confiar en cada uno de nosotros como personas que vamos a tomar las medidas de precaución necesarias y suficientes. Por otra parte, si perdemos la confianza, la seguridad, cuando la cosa no es clara, cuando está todo teñido de diferentes tintas, ¿cómo va a confiar el de afuera? ¿Cómo van a venir a hacer inversiones al país si se están quebrando las empresas, si se están comenzando a expropiar? Eso es un mensaje para la sociedad y para el exterior sumamente grave. Es un momento donde nos tenemos que replantear muchos puntos a tratar y a seguir. Y fundamentalmente a debatirlos como república. Tenemos 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno es independiente y se controla a sí mismo. Entonces, es hora de activarse también desde las cabezas. El político es la cabeza visible del Estado, es quienes nos representa a nivel jurídico, a nivel social, a nivel político. Es fundamental empezar a tomar conciencia, que creo que la tomaron, que saben la situación que estamos pasando, porque no es nuevo que hay un montón de gente pobre y cada día se va empobreciendo más. No es nuevo que hay sectores sociales que son vulnerables. Y no es nuevo que hay un sector social, que es la clase media, trabajadora, que necesita trabajar y activar su economía para que de esta forma también se reactive en parte el país. Es fundamental que las empresas del exterior, internacionales, y que los países confíen en Argentina. Si no, no vamos a ningún lado. No sé en qué nos transformaremos. Tal vez en alguna colonia el día de mañana, no lo sé. Es un mensaje que queríamos dejar. La gente, como siempre digo, gracias, nos escribe, nos dan sus opiniones, y hoy era necesario hacer un programa de esta índole por todos los comentarios que nosotros sí escuchamos. Espero te haya servido. Quiero agradecer a todos, a vos que estás del otro lado, por supuesto, siempre fiel, escuchándonos, siguiéndonos. Quiero agradecer a nuestros sponsors, a Café Cabrales, gracias señor Martín Cabrales, por estar entre nosotros, por su generosidad, compartiendo estas buenas entrevistas, estos momentos con un rico café y con tantos productos que hoy por hoy también lanzaron al mercado y hoy se están distribuyendo de diferentes formas, en principio también a través de las plataformas. Quiero agradecer al doctor Gonzalo Orallo, consultorios en Zona Norte y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, médico flebólogo, cirujano vascular, tratamientos sin cirugía, para lucir tus piernas sin cirugía, sin pasar por esos momentos angustiantes para muchos. Muchísimas gracias por acompañarnos también, a Blue Spa, Estela Castro, Eduardo Fernández, y no te olvides, este martes a las 5 de la tarde nos podés escuchar junto a Nacho en Piezas Sueltas, donde vos sos el protagonista, donde vos podés ser esa pieza suelta que hoy nos está faltando, y nosotros, ¿por qué no la tuya, por supuesto? Nos vemos la semana que viene, te mando un beso enorme. Buena semana y por supuesto nos seguimos viendo por Revelados en Canal Metro. Chao.